Buenas noches de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido a Escuela Autos, este espacio que abrimos con la Federación Colombiana de Automovilismo con el ánimo de ayudar a todos los pilotos, los que estamos involucrados en este mundo del deporte, a salir de diferentes dudas. Y hoy quizás la más importante, Jorge, y es cómo hacer para conseguir patrocinio y cómo se debe tratar el mismo. Porque si bien en muchos casos conseguimos el patrocinio, es muy difícil poder ver cómo hacer la contratación, cuáles son las ventajas de la ley del deporte, qué debo hacer para poderme acoger a esta. Entonces, qué mejor que un experto como tú nos pueda dar luz sobre el. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, cuando uno quiere hablar de contratos de patrocinio, lo primero que tiene es que mirar cuál va a ser la fuente de los recursos. Entonces, en ese sentido, pues hay que mirar si mi fuente son empresas públicas o si mi fuente son empresas privadas. En ese sentido, cuando estoy hablando de empresas públicas, pues puedo celebrar, por ejemplo, un convenio de apoyo económico que es un convenio en el cual no va a haber unos impuestos descontables del dinero que les va a entregar, digamos, un Indeportes, no sé, cualquier Indeportes, desde la gobernación hasta un instituto municipal o en las alcaldías donde no hay institutos, una secretaría o directamente la secretaría a través de su secretaría de gobierno. Entonces, en esos casos, esos convenios no están sujetos en principio a unos temas de impuestos. Ahora bien, si nos vamos para el sector privado, por ejemplo, una empresa, se va a variar, Postobón, Colanta, tenemos que mirar cuál es el concepto por el cual nos expiden o nos quieren sacar la plata para el patrocinio y cuál es el rubro que va a utilizar la empresa cuando va a entregar esos recursos. Y esto lo menciono porque, por ejemplo, si estoy hablando de patrocinio o de publicidad, aquí empiezan los primeros problemas tributarios, porque la publicidad no está exento de IVA. Y entonces, como tal, se tiene que facturar en debida forma y se tiene que generar el impuesto de IVA. Adicionalmente, pues está el tema de las retenciones en la fuente, eventualmente hay alcaldías, por ejemplo, aquí en Bogotá, el tema del ICA. Entonces, todos esos conceptos los tenemos que tener en cuenta cuando vamos a totalizar un patrocinio, porque somos muy amigos de decir, oiga, nos conseguimos un patrocinio de 100 millones, pero si tenemos en cuenta estos factores, muchas veces ya no estamos hablando de los 100 millones, sino con unas deducciones tributarias importantes. Otro aspecto a tener en cuenta más allá del tributario es la elaboración de los contratos, porque muchas veces somos amigos de, uy, ¿para qué le vamos a pagar a ese señor Colmenares para que nos elabore un contrato o nos lo revise? Y ahí empiezan los problemas, porque entonces nos dedicamos, Juan Pablo, a copiar y a pegar de modelos de Google, y muchas veces resultamos firmando contratos que son claramente leoninos en nuestra contra, que trae, por ejemplo, cláusulas penales en nuestra contra, que cualquier incumplimiento de nuestra parte nos genera unos intereses, bueno, y otra serie de disposiciones que el patrocinador nos puede imponer en contra. Entonces, en ese sentido, pues el segundo consejo es también asesórense. Yo creo que muchas veces estos temas es conveniente contar con el acompañamiento de un profesional que vele debidamente por sus intereses. Y un tercer aspecto que citaba recientemente en otra conferencia en la cual di, cuando voy a hablar de patrocinio, siempre tengo que pensar en el derecho de imagen. Y es fundamental que yo, al ser titular de mi imagen, pues tenga que cuidar de mi imagen y tenga que cuidar de mi marca, de mi nombre, que es del cual vivo. Muchas veces comentaba en la reciente conferencia que dictaba que alguna vez llegó a mi oficina un destacado deportista que aspiraba a un patrocinio de una empresa lechera, pero cuando fuimos a revisar el tema de la mano de los abogados de esta empresa, pues el señor tenía 3 demandas de alimentos. Entonces, obviamente, Sí, pues claro. el mismo deportista se atenta contra su imagen, atenta contra su marca, y este es un activo que todas las personas tienen que cuidar, más en el mundo recreativo, más en el mundo cultural, más en el mundo deportivo. Porque indiscutiblemente eso es un espectro muy delicado y quizás todos somos muy light al momento de llevar a cabo esos tipos de compromisos, marcas o con patrocinantes que nos puedan apoyar. Te quiero pedir un favor, es que la cámara de tu celular está apuntando, no sé si la puedes voltear porque no te estamos viendo por Instagram. Se oye perfecto y todo, pero no te estamos viendo. A ver si ahora sí te tenemos. Ahora está perfecto. Perfecto. Aquí está Jorge Napa, la gente que estaba con Instagram, la persona que ha venido hablando, un abogado que está conocedor de pe a pa de todo este tema de patrocinios,
contratos y demás. Aquí nos hace una pregunta muy interesante y es si el patrocinio es en canje, en taller o ese tipo de cosas de intercambio por productos, ¿qué se debe tener en cuenta para poder hacer esos convenios? Bueno, ahí es fundamental que miremos cuál es el objetivo del patrocinio. Yo siempre cito un ejemplo, la Federación Colombiana de Ciclismo, en la cual soy el secretario general. Nosotros, por ejemplo, pues hacemos el Tour Colombia. Y en ese evento, muchas veces se nos acercan patrocinadores grandes y nos dicen, oiga, les damos en canje agua, les damos en canje tal cosa. Lo importante aquí es mirar que realmente esos insumos sean descontables del valor final de mi inversión. Es decir, si yo finalmente tengo que comprar el agua, pues realmente para mí es negocio que me den una inversión en agua. Pero si me van a dar un canje, digamos, ¿qué le digo yo? En papas fritas, pues realmente el canje no me va a comportar ni me va a significar un ahorro en mi valor final del evento que voy a realizar. Entonces, igualmente, si estoy hablando, por ejemplo, de un deportista, por ejemplo, de Juan Pablo, entonces Juan Pablo viene a mi oficina y me dice, oiga, yo, no sé, Colanta me quiere dar un canje en cuajada. Pues yo le diría, pues Juan Pablo, pero ¿para qué le va a servir la cuajada? Eso no, no va a ser un alimento que le va a mejorar a usted su rendimiento, usted no la necesita en su dieta nutricional, pues claramente diga que no, usted necesita, prefiera, gáneme, o sea, ponderando que le den una plata, pero no le den una cuajada. Entonces, hay que mirar en cada caso particular si esos canjes funcionan y si realmente significan un valor agregado al producto o al bien que estoy comercializando indirectamente. ¿Cómo hago para manejar ese tipo de ingresos si, digamos, que el canje tengo a favor la ponderación de un producto que tiene X o me representa X cantidad de plata en entrega? Me dieron 100 millones de pesos en agua. ¿Cómo cuantifico eso a nivel legal, a nivel tributario, para que me vaya a funcionar? Para que realmente yo le pueda dar un valor y que no tenga problemas a nivel tributario. Pues hay que ponderarlo. Yo creo que digamos, en el tema del agua, por ejemplo, o por ejemplo, otro ejemplo, los Gatorade, que generalmente las bebidas energéticas, pues todas las empresas se vinculan a los eventos, pues eso tiene un valor de mercado. Entonces es simplemente hacer una cuantificación. Me dieron 1.000 litros de agua, si voy al Éxito porque total los tenía que comprar, pues ese valor lo voy a descontar de mi valor total de los eventos. Y cuando soy un deportista, pues hombre, este tema pues me va a significar una disminución de los valores que tengo que cancelar. Ahora, ¿qué implicación tendría eso desde el punto de vista tributario? Pues en principio no, tocaría mirar también la fuente, ¿no? Porque muy generalmente la empresa que le va a donar el agua, pues lo que le va a decir es, mire, Juan Pablo, le doy una donación de 1.000 litros de agua, pero oiga, Juan Pablo, deme un certificado de donación. Entonces, ¿y para qué pide el certificado de donación? Porque pues esto va a tener una base descontable del valor de la renta pues, que les va a implicar una mejora tributaria a las empresas. Jorge, ahí le hago una pregunta y eso pasó hace mucho tiempo. Se comenzaron a poner de moda crear fundaciones para poder manejar todos los recursos a través de donación, ¿sí? Y poder hacer de eso un beneficio tributario. Hoy en día, ¿en qué está eso? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer para los que están pensando en una figura de ese tipo? Bueno, el tema de las fundaciones, pues como lo dice Juan Pablo, se pusieron muy de moda, pero también se pusieron tan de moda que el gobierno nacional dijo, oiga, aquí me está haciendo, discúlpeme el término tan coloquial, me están haciendo conejo a través de fundaciones, porque obviamente todas las empresas se dedicaban a montar fundaciones y lo que hacían era tercerizaban. Entonces sacaban la contratación por una fundación, lo tercerizaban por una empresa y pues obviamente bajaban las bases gravables. Hoy en día debemos recordar que el tema fue modificado desde un decreto, el 019, si la memoria no me falla, y con la modificación concreta del estatuto tributario. Entonces aquí debemos tener en cuenta que todas estas entidades sin ánimo de lucro tienen un régimen tributario especial y tener o no ese régimen tributario especial, pues me va a generar una incidencia tributaria. Al punto que si yo soy del régimen tributario especial, pues obviamente voy a tributar sobre una renta disminuida al 20%, mientras si no estoy en el régimen tributario especial, pues voy a
facturar como una sociedad normal, es decir, sobre el 33 o con la base disminuida con la reciente reforma tributaria. Igualmente, pues esto es predicable de los demás tributos, de los demás impuestos. Entonces, cuando yo voy a hablar de un tema en la fundación, tengo que mirar, lo primero que tengo es que determinar, ¿estoy dentro del régimen tributario especial? Pero para esto, Juan Pablo, pues tengo que cumplir todos los requisitos que me ha exigido la DIAN, pues entre ellos pues la inscripción en los tiempos que establece la DIAN. Para ello tengo que hacer pues mi publicación en la página web, tengo que subir mi información financiera a la página web, tengo que mandar, tengo adicionalmente que demostrar que mi actividad es meritoria. Yo cito un ejemplo que nos sucede ahorita en plena pandemia, la Liga de Fútbol de Bogotá, que pues, es tal vez la liga más grande del país, que tiene 200 y pico de clubes. Pues obviamente la pandemia, los clubes necesitaron un apoyo, pero al momento de determinar si la liga podía darles un apoyo, es decir, como de las excedentes del 2019, darles unos recursos, tocaba mirar que esos recursos fueron dedicados realmente a la actividad meritoria que es el fútbol asociado. Entonces, en este sentido y llevando el ejemplo del automovilismo, pues obviamente tenemos que mirar si realmente las actividades meritorias de las fundaciones son realmente dedicadas al deporte, caso en el cual pues estarían beneficiadas del tema tributario que establece el estatuto tributario, valga la redundancia. Jorge, hay muchas dudas y quiero ponerle un ejemplo, a ver si lo clarificamos paso a paso. Yo voy a una compañía privada y tramito un patrocinio, pongámoslo por 50 millones para darle una cantidad de plata no, pues, específica. Esos 50 millones, ¿cuál es el siguiente paso? Yo hago mi contrato, digamos que voy donde Jorge Hernán Colmenares, hacemos toda la tipificación del contrato bajo la normativa que queramos y bajo las condiciones que establezcamos. Ese dinero, ¿qué debo hacer? ¿Lo paso por la Federación Colombiana de Automovilismo? ¿Bajo qué ente debo manejar ese dinero? ¿Cómo es el paso correcto a seguir para el manejo de esos recursos? Sí, el paso, aquí es muy importante la pregunta, porque muchas veces cuando hablamos de beneficios, pensamos que por ser persona natural, yo puedo darle el beneficio a la empresa. Y no, el beneficio tiene que ser derivado de un organismo deportivo vinculado al Sistema Nacional de Deporte. Trátese de un club deportivo. Bueno, ustedes no tienen ligas, entonces sería a través del club deportivo o a través de la federación. Entonces, necesariamente cuando vaya a elaborar el contrato que me va a vincular, pues tengo que vincular a la federación o al club deportivo, pero bajo la misma previsión, Juan Pablo, que antes mencionaba, es decir, en uno y en otro caso, pues tienen que estar en el régimen tributario especial para estar exentos, tal como lo señala el Estatuto Tributario en su artículo 125. Y aquí esa pregunta se la debo hacer porque quizás la que todos nos hacemos cuando estamos haciendo todo este tipo de ejercicio comercial, establecer un contacto con una compañía, cómo funciona esa ley del deporte, esa ley 125 que me establece un beneficio tributario para la persona que haga un aporte, y cómo se debe saber si se puede ofrecer o no, o hablar de ese beneficio para las compañías con las que estoy haciendo todo el negocio comercial. Sí, digamos que en principio, pues es claro que la existencia de ese beneficio que establece el estatuto tributario, pues obviamente va a ser el incentivo que, entre comillas, le voy a dar a mi patrocinador. Le voy a decir, oiga, usted me va a dar una plata o me va a dar un canje de unos bienes, pero venga, yo le voy a dar un incentivo. Entonces, digamos, existe claramente esa ventaja. Ahora, ahí debemos tener en cuenta que hay otro beneficio que está desarrollándose, que se deriva del Plan Nacional del Desarrollo, que se llama becas por deporte, en el cual las empresas tienen una posibilidad de acceder a un descuento hasta el 30% de renta con tal de apoyar a ciertos deportistas. Ahora bien, debemos tener en cuenta que este artículo que está desarrollado en el Plan Nacional de Desarrollo hasta ahora está siendo materia de reglamentación. El Ministerio del Deporte recientemente dio traslado de las observaciones y el proyecto como tal del decreto reglamentario. Me parece que esa es una figura a la cual hay que pararle mucha atención por parte de los deportistas, porque puede generar un significativo apoyo, dado que pues van a tener las empresas un directo contacto con los deportistas. Aquí ya no habría que hacer
la tercerización a través de los clubes o a través de la federación, sino directamente a través de los deportistas. Pero hay que esperar, Juan Pablo, el decreto reglamentario. Jorge, digamos que me giraron la plata, yo intermedié a través de la Federación Colombiana de Automovilismo, que a su vez me imagino que por costo financiero me tendrá que cobrar un fee por el manejo de los recursos, sí, pero a la postre, ¿cómo legalizo yo esa plata de patrocinio a través de la Federación para que quede contablemente todo y le dé trazabilidad? Yo debo pasar los recibos, los gastos que están atados a la actividad deportiva por la cual recibo el patrocinio, o cuál es en estricto sentido el paso a seguir ahí. Pero digamos, Juan Pablo, ahí vuelvo a mi respuesta inicial. Depende de cuál sea la fuente de la financiación o del patrocinio. Si estamos hablando de una empresa pública, de no sé, cualquier empresa pública o un instituto de deportes o una sociedad de economía mixta, pues obviamente tengo que legalizar mis recursos. Es decir, si por Claro. ejemplo el ministro Lucena dice, oiga Juan Pablo, le voy a dar una plata, pues obviamente pues tengo que legalizar porque obviamente detrás del ministerio está la Contraloría. Pero si por ejemplo llega Coca-Cola, pues muy seguramente Coca-Cola lo que le va a decir es, oiga, mándeme un registro fotográfico de que usted invirtió esa plata en, no sé, en una carrera tal, en tales condiciones. Entonces, pues habrá que mirar cuál es la fuente de los recursos para mirar cuál es la trazabilidad de esos recursos. Aquí nos pregunta Luis Fernando Medina, en el caso de una donación de una empresa privada al deportista, ¿cuál sería el camino? O sea, que se le da una donación directamente a un deportista puntualmente, ¿cómo sería siendo una empresa privada? Pero pues en ese caso la donación debe hacerse a través de un organismo deportivo, no puede hacerse directamente al deportista, sino tiene que hacerse a través del club deportivo o a través de la federación, no puede hacerse directamente a través del deportista porque no estaría mediante las exenciones del estatuto tributario. Aquí nos vuelven a preguntar, hace poco tocamos el tema de qué pasaba si era en canje por un producto y demás, y aquí la preguntan, la puntualizan, dice el contrato, si es por un valor de un servicio puntual, digamos, me van a hacer la reparación del motor, me van a cuantificar cuánto valdría la mano de obra o el trabajo que va a hacer ese taller, para ahí sí, con esa cuantificación es el contrato, cuánto corresponde eso en plata, Claro, esa tasación, claro, ¿cierto? entonces pues el patrocinio o es en efectivo o es en especie. Pues en este caso uno diría, hágale porque pues esta especie que le van a donar pues le va a servir para su carrera deportiva. Entonces, y más si pues es factible tasarlo. Entonces el patrocinio tenía un valor solamente que es entregado en especie, pero es cuantificable. Entonces ese va a ser el valor del contrato de patrocinio. Dentro de ese contrato, Jorge, y usted arrancaba la charla por ahí, porque quizás, como le decía, somos muy, lo tomamos con una ligereza importante y no puntualizamos todo. ¿Cuáles son los aspectos que usted cree que son claves que se deben tener siempre en cuenta al momento de elaborar un contrato de este tipo? Bueno, lo primero es, Juan Pablo, ¿cuál es la intención que tienen las partes? Uno muchas veces revisa contratos y uno resulta entendiendo, oiga, ¿qué era realmente lo que querían? ¿Qué era en mente el objeto del contrato? Eso es lo primero, porque cuando uno va a tener, y lo digo como abogado, uno va a tener el día de mañana un conflicto jurídico derivado de un contrato de patrocinio o de cualquiera que sea, uno por lo menos tiene que tener absolutamente claro qué era lo que quería negociar. Lo segundo es cuáles son las obligaciones de las partes, porque pues de eso se deriva un posible o no incumplimiento tanto del patrocinador como nosotros como deportistas que somos los patrocinados. Lo tercero que es fundamental a mi juicio es el tema de la cláusula de duración, es decir, y adicionalmente la forma de pago. Me van a entregar el recurso en tal fecha, pero previamente tengo que cumplir estas condiciones y adicionalmente la duración de mi contrato de patrocinio es en estas condiciones. Adicionalmente, unas cláusulas que si bien pueden parecer residuales, hoy en día son muy importantes y que se derivan también del tema obligacional. Es decir, por ejemplo, las cláusulas que se han puesto tan de moda en estos días derivadas del cumplimiento de protocolos de bioseguridad, porque obviamente un patrocinador no quiere que su deportista, Juan Pablo, resulte en un video, ahora que están tan de moda los celulares,
volándose todas las normas de bioseguridad. Entonces son temas muy importantes y también al contrario, pues para mí como deportista es muy importante que mi empresa que me patrocina, por ejemplo, tenga una responsabilidad social en el tema. Y adicionalmente, pues dentro de estas cláusulas que uno puede llamar subsidiarias, pero que hoy en día son necesarias, por ejemplo, temas de tratamientos de datos, temas de confidencialidad, porque a mí no me gustaría que lo que yo pacte con mi patrocinador, entonces mi patrocinador resulte volviéndolo público. Entonces son cláusulas que si bien son accesorias, hoy en día son muy necesarias en el mundo jurídico. Usted tocaba también un tema muy importante, Jorge, y es el manejo de la imagen como persona, porque muchas veces los contratos atan, digamos, al proyecto deportivo, el vehículo, la imagen, cómo incorpora la imagen en el carro y todo lo que uno vende como parte de la demostración publicitaria de la marca. Pero cuando hablamos de persona, ¿qué debe tener uno en cuenta al momento de firmar eso como deportista? ¿Qué debe, como, mire, yo le puedo firmar hasta acá, qué alcance debe verdaderamente tenerse en cuenta ahí? Sí, Juan Pablo, el tema de las obligaciones, pues es fundamental. Entonces, uno tiene que ser consciente de cuáles son sus limitaciones y hasta dónde puede llegar. Entonces, yo, digamos que como parámetro, no solo como profesional del derecho, sino como persona, pues tengo que tener claro hasta dónde puedo llegar. Es decir, si yo voy a firmar un contrato, siendo consciente de antemano que lo voy a incumplir, pues no lo firme o haga unas modificaciones sustanciales al marco obligacional. Ese yo creo que es el consejo fundamental. Nunca se comprometan a cosas que en el momento de firmar el contrato ustedes saben que las van a incumplir. Ese tema no solo les va a evitar serios problemas de cabeza desde el punto de vista contractual, sino que adicionalmente pues les va a preservar su imagen, porque digamos que los deportistas muchas veces no son conscientes de cuál puede ser el efecto de un incumplimiento contractual. Y es que recordemos que en el marco de los patrocinadores es un marco muy cerrado, es un conjunto de empresas que unas y otras se hablan. Entonces, si Juan Pablo Veí incumple un contrato, pues no sé, a Coca-Cola, pues muy seguramente al mes, a los 6 meses, se va a enterar Postobón y va a decir, oiga, ¿será que yo realmente quiero hacer un contrato con este señor que ya le incumplió el contrato a mi competencia? Entonces, pues hay que mirar el contexto, pero es muy importante tener esos tips básicos para cuidar mi imagen, que en últimas es cuidar mi gran activo en el mundo deportivo. Esta pregunta sonará un poco pasada de tiempo, pero ha sido algo que me mandaron a preguntar, me pidieron el favor de hacerlo y es, ¿qué pasa con el apoyo de empresas como, como tabaqueras, como apoyo de empresas que producen licor y demás? ¿Sí? Esas empresas se pueden vincular al deporte de un proyecto deportivo de un piloto, no a un evento. Bueno, ahí Juan Pablo no quiero aventurarme a decir que se puede o no se puede, porque no conozco, me tendría que estudiar muy bien el reglamento del automovilismo, pero digamos desde un contexto general, pues hay deportes donde se permite el tema del alcohol, por ejemplo, y hay otros que no. Por ejemplo, ahorita que estamos en el campeonato profesional de baloncesto, encontrábamos que es permitido que se vinculen a empresas dedicadas al tabaco, al alcohol, no hay ninguna prohibición, pero hay otros deportes, por ejemplo, en el ciclismo, donde está prohibido. Entonces habría que mirar, Juan Pablo, ya llegando al tema del automovilismo, pues los reglamentos de la Federación Internacional para efectos de precisar esa respuesta. Yo hasta donde tengo entendido, pueden vincularse, no se pueden vincular al evento, pero el piloto o el equipo puede tener la imagen hasta donde sé, pero gracias por darnos esa un poquito de luz. Aquí nos pregunta Luis Fernando Medina, ¿qué documentos necesitaría la Federación de Autos para girarle los recursos al deportista que previamente recibió de donación, la donación de un particular? Tiene que estar en el régimen tributario especial que está contenido en el estatuto tributario, pues cumplir todo lo que dice el artículo 125 del estatuto tributario. Entonces, estoy seguro que la federación pues es acreedora de ese régimen tributario. Entonces, simplemente es cumplir lo que dice el estatuto tributario para esos efectos. Se lo hace para hacer una respuesta muy escueta o hablándolo en los términos más coloquiales posibles, Jorge, y es cómo le puede vender un piloto el beneficio de la ley del deporte a un patrocinador. Le puede decir, miren, descuento tributario es así, 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 y aplica de esta forma para que verdaderamente sepan explicar la ventaja, porque si de su óptica, que es absolutamente del lado legal, la conoce a la minucia,
¿Cómo lo haría usted para poderlo comunicar y que todos los que estamos aquí mirando como pilotos o deportistas, darle esa ventaja o a entender a las compañías? Yo aquí, Juan Pablo, me voy a atrever a, los abogados somos muy apegados a la norma y pues digamos que aprovechando este espacio quería mencionar que el artículo 125, raya 1 del Estatuto Tributario establece que una entidad beneficiaria de una donación, pues que es el derecho al descuento tributario que habla el 257, debe estar calificada en régimen tributario especial y debe reunir tres condiciones básicas. Uno, estar legalmente constituida, entonces en el ejemplo que decían de la federación, pues está legalmente constituida. Dos, estar sometida a inspección, vigilancia y control de una entidad estatal, en este caso, pues al Ministerio del Deporte. Dos, si se trata de una de las entidades a las que se refiere el artículo 19 del estatuto, haber sido calificada en el régimen tributario antes de haber efectuado la donación, es decir, la DIAN pone unos plazos, haberme calificado en el régimen tributario o haber renovado el tema de la inscripción. Y tres, haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio o de renta por el año inmediatamente anterior. Es decir, esos son los tres requisitos para acceder desde el punto de vista de ser beneficiario de las donaciones y a los beneficios tributarios que establece el artículo 257. Entonces, esos tres aspectos son fundamentales. Suena muy ladrilludo, pero digamos que espero me hayan entendido cuáles son los requisitos básicos en esta materia. Y por eso le preguntaba, yo me siento, digamos, de nuevo traigo el ejemplo de Coca-Cola, le digo, mire, el beneficio tributario es cuánto es exactamente la deducción de impuestos a renta que puede generar acogerse a la ley del deporte, hacer todo el manejo del patrocinio, llamemos la institución que pienso que es la más adecuada, Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo. ¿Cómo se maneja exactamente eso? La federación entrega un soporte de donación al deporte, me imagino, a la empresa para que lo pueda hacer o ejecutarlo a través de su declaración de renta, pero ¿cómo es ese paso a paso para poderlo detallar a la gente que nos está siguiendo? Claro, pues digamos, firmo primero mi contrato de patrocinio, me pongo de acuerdo con mi patrocinador. Una vez, pues, mi patrocinador me entregue el efectivo o me dé el apoyo en especie del que venimos hablando, pues obviamente el patrocinador le va a decir, oiga, señor Juan Pablo, mándeme un certificado de donación. Entonces, pues procedemos a hacer un certificado, el cual debe venir firmado por el presidente de la federación junto con la revisoría fiscal. Hay algunos que le exigen que venga también firmado por el contador, en el cual va a decir que la empresa, o sea, un ejemplo, no le estoy haciendo publicidad, Postobón le dio al señor Juan Pablo Klopatowski un dinero de tanto por patrocinio deportivo con motivo del calendario deportivo del año 2020 y pues que tendrá en consecuencia todos los efectos tributarios establecidos en el estatuto tributario. Entonces le envía hoy en día pues el certificado no de manera física sino virtual por el correo electrónico y pues ya la empresa hará pues los cruces contables. Ese digamos que es un procedimiento muy sencillo, pero digamos ese es el paso a paso para estos términos de donación. Bueno, aquí nos aclara la federación, por supuesto, a lo que pues da por sentado Jorge, y es que está, se acogen al régimen tributario especial y cumpliría con los tres aspectos que exige el régimen tributario. Esto para aclarar que lo mejor que pueden hacer en caso de patrocinio es pasar los recursos por la federación y acogerse al paso a paso con ellos, que les pueden dar la luz sobre eso. Tengo una pregunta y es, buenas noches Juan Pablo y Jorge, a nivel de escuelas deportivas promovidas por una empresa privada, ¿cómo se manejan los patrocinios tributariamente? En caso de Bueno, ser patrocinio deportista, a esa escuela, ¿cómo se maneja? aquí hay que tener, Juan Pablo, y es una muy buena pregunta, porque hay que tener claro qué es una escuela de formación. Y una escuela de formación no es un organismo deportivo. Una escuela de formación es un programa educativo que pues tendrá que acceder a una serie de requisitos para obtener el aval por parte de la alcaldía respectiva. Pero digamos que es muy importante la precisión de que una escuela no es un organismo deportivo, por ende, no puede acceder a ninguno de estos beneficios. Recordemos una respuesta pasada en que decía, oiga, lo tengo que hacer a través de un club deportivo que esté en el régimen tributario especial o a través de la federación, pero per se, y discúlpeme el término ser tan ladrilludo, las escuelas de formación no son un organismo deportivo. Ahora bien, no debe perderse de vista también que muchos clubes deportivos tienen una escuela deportiva. Entonces, digamos, cuando tengo las dos figuras, pues puedo acceder al tema.
pero si como tal lo único que tengo es una escuela de formación, no soy acreedor a ninguno de los descuentos previstos en el 257 del Estatuto Tributario. Y si el patrocinio, y en el caso de que el patrocinio sea, o en caso de que el patrocinio sea un deportista de una escuela, ¿cómo sería? Por ejemplo, yo trabajo en la escuela de pilotos de Club Los Tortugas y el patrocinio es a mí. ¿Cómo puedo manejar ese tema si yo hago parte de la escuela? ¿Tengo un beneficio? ¿Se maneja igual que como se está manejando un patrocinio deportivo cualquiera? No le entendí bien la pregunta, Juan Pablo. Digamos que me van a patrocinar por 50 millones de pesos de nuevo, pero es a mí el patrocinio, Juan Pablo Kropatowski, y hago parte de una escuela, esos recursos van a entrar a mejorar el proyecto de la escuela. El manejo es exactamente igual como se hacía por a través de la federación y demás. Ahí tengo como acogerme al beneficio. Así es, o bien sea a través del club, si digamos la escuela es del club deportivo, pues lo hace a través del club deportivo, siempre y cuando esté inscrito previamente en el régimen tributario especial. Si no, lo tiene que hacer a través de la federación, o bueno, no necesariamente, sino lo puede hacer también a través de la federación, la cual pues obviamente también tiene que estar en el régimen tributario especial. Pero lo que quiero decir es que los programas de formación deportiva no son parte del Sistema Nacional de Deporte, entonces por ende, como tal, no pueden acceder a ningún beneficio tributario. Acá hay una pregunta y ojalá usted nos pueda también aclarar mucho el tema y qué requisitos se deben cumplir para poder tener un club deportivo. Bueno, un club deportivo, lo primero que tenemos es que entender que los clubes deportivos, de manera rápida, hay que señalar que tenemos que ubicarnos en el decreto 1228 del año 95 y tenemos que mirar la resolución 231 del 2011. Los clubes deportivos apuntan a un organismo del sector asociado, los cuales pues necesitan, como todo sector asociado, pues un ánimo de asociarme. Entonces necesito reunir por lo menos 10 deportistas activos que van a montar un acta de constitución y deben cumplir los requisitos que están señalados en esta resolución 231 del 2011 que les señalo. Una vez cumplan estos requisitos, pues puedo acceder a dos cosas. Uno, a tramitar mi reconocimiento deportivo ante la respectiva alcaldía. Es decir, si por ejemplo, donde me estoy constituyendo es Zipaquirá, pues tengo que sacar el reconocimiento deportivo ante la alcaldía de Zipaquirá. Y una vez obtenga el reconocimiento deportivo y cumpla los demás requisitos que me establece, por ejemplo, en este caso, la Federación Colombiana de Automovilismo, pues puedo acceder a afiliarme al organismo superior que es la federación. Pero digamos que en resumidas cuentas y sin alargarme, consulten el decreto 1228 y la resolución 231 del 2011 de Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, donde estarán los requisitos de los clubes deportivos. Aquí hay una pregunta también que mucha gente dirá, nos constituyamos un club y hacemos el proyecto deportivo para poder hacer todo este tema, para tramitar los patrocinios, pero lo hacemos por un tiempo, paramos, ¿sí? O vean, lo metemos una vez, ¿qué condiciones debe cumplir el club para poder tener esa personalidad jurídica y poder seguir siendo, porque menos que eso es como a un club y metió la plata y se quedaron ahí y no hicieron nada? Bueno, digamos, Juan Pablo, que esto daría como casi para una charla, pero esa es una pregunta larga porque, a ver, los clubes deportivos en Colombia, en principio, no necesitan tener personería jurídica. El Sistema Nacional del Deporte es una pirámide y en la base están los clubes deportivos. Pero esos clubes deportivos, para estar dentro de ese sistema, yo hablo de una especie de llave, eso es el reconocimiento deportivo. Para entrar a esa pirámide solamente necesito el reconocimiento deportivo. Pero aquí hay una cosa que diferenciar, ese reconocimiento deportivo no es una personería jurídica. Si yo, por temas, por ejemplo, que quiero acceder a recursos públicos, necesito tramitar la personería jurídica, ¿qué tengo que hacer? Tramitar la personería ante la gobernación respectiva. En el ejemplo de Zipaquirá, tengo que irme ante la gobernación de Cundinamarca. Entonces, una cosa son los requisitos para acceder al reconocimiento deportivo y otra cosa son los requisitos para acceder a tener personería jurídica. Son dos cosas muy distintas. Pero hecha esta precisión, es muy importante tener en cuenta una cosa. Si el club deportivo no tiene personería jurídica, en principio tiene una gran dificultad, porque no habría una separación como tal
de los constituyentes. Y por ende es muy complicado en la práctica que pueda acceder a un RUT ante la DIAN, porque si no soy persona jurídica, pues difícilmente me van a dar un RUT. Y adicionalmente, váyase usted como club deportivo ante un banco y tramite una cuenta bancaria. Generalmente le van a decir, oiga, pero usted ¿qué tipo de organización es? Entonces, Claro. muchas veces en la práctica nos está llevando a la concientización que los clubes para funcionar en debida forma deberían tener una personería jurídica. Lo que sucede es que también en la práctica, pues a mucha gente no le conviene tener personería jurídica, porque obviamente de esto se van a derivar todos los requisitos y obligaciones tributarias, Tributarias. contables y jurídicas, los cuales desafortunadamente en Colombia no somos muy amigos de cumplir. Pero esas son, Sí, digamos, las consideraciones básicas sobre este tema de clubes deportivos y lo que le decía Juan Pablo. Este es un tema que muchas veces yo dicto conferencias solamente de clubes deportivos y pues me lleva 2, 3 horas porque pues es bastante extenso el tema. Por ejemplo, muchas veces se pasa por alto, oiga, constituyamos el club deportivo. Pero, por ejemplo, hay clubes deportivos de carácter presidencial o con órgano colegiado, es decir, con un comité ejecutivo. Pero en uno y en otro caso, trátese del presidente o trátese del comité ejecutivo, tengo que cumplir los requisitos que establece la resolución 1150 de 2019, que son el famoso curso de las 40 horas o la experiencia, pero muchas veces cuando los constituimos no somos conscientes de eso y muchas veces se quedan empantanadas las ideas de la constitución de un club porque no puedo acceder a los requisitos de la 1150. Entonces son una infinidad de aspectos a tener en cuenta, pero la idea no es constituir un club para conseguir un beneficio tributario. Yo creo que uno constituye un club cuando realmente tiene vocación del desarrollo y de formación deportiva. Yo creo que estos son ideas en el tiempo, no ideas para conseguir un descuento tributario o una deducción tributaria. Se lo cuento porque pues aquí pasa todo, usted muy bien lo mencionaba, aquí somos, digamos, demasiado, como usted lo dijo, con un término claro, folclóricos con eso y vemos la posibilidad de hacer ese tipo de manejos y qué bueno que usted lo pueda aclarar por qué sí, por qué no, y que se debe tener en cuenta. Aquí nos preguntan, ¿esos recursos que recibe el deportista por parte de la federación se consideran como donación y tributa el deportista de esa manera o está exento? Sí, o sea, está exento, tal como lo he explicado, siempre y cuando pues se cumplan los 3 requisitos que les mencionaba en el 125 del Estatuto Tributario y pues obviamente va a tener los beneficios que están contenidos en el 257 del mismo Estatuto Tributario. Entonces, si cumple los requisitos, pues puede acceder desde luego a las deducciones tributarias. ¿Por qué la ley 185 de 1995 establece el 125% y termina solamente aplicando el 30% de deducción de renta? Porque fue modificado por el Estatuto Tributario. Pues es que tengamos en cuenta que la ley del deporte es una modificación, es una ley del año 95, mientras para todos es conocido que el Estatuto Tributario cada año nos hacen una modificación. Entonces, una cosa es la velocidad en la que va la ley del deporte, que va en silla de ruedas, mientras el Estatuto Tributario va en un Fórmula 1. Entonces, obviamente, cada uno va en una velocidad distinta. Entonces, pues nada, los beneficios que inicialmente se pretendieron con la deducción del 125, pues ya han sido modificados y obviamente todo apunta, vuelvo a decir, a cuando se creó la ley del deporte no había el régimen tributario especial. Entonces, este régimen tributario especial hoy en día abarca todo el contexto del tema de donaciones y deducciones tributarias en el marco del estatuto tributario. Si el patrocinador tiene deudas con la DIAN, ¿puede adelantar un patrocinio? Sí, no, digamos que son dos temas totalmente distintos. Una cosa es que, por ejemplo, el patrocinador le deba, digamos, en un periodo no le pague el IVA completo o no lo pague y resulte ser moroso, pero eso no significa que ese patrocinador no pueda dar un patrocinio a un deportista a través de un club deportivo, una federación. Claro, uno diría, pero pues, si debe plata, ¿por qué no, en lugar, esta plata más bien, porque no se la paga primero a la DEA? Pero bueno, cada empresa verá cómo hace su planeación tributaria. Cuando hablábamos de los clubes y su constitución y demás, se nos quedó un tema aquí, nos preguntan y es,
¿qué diferencia puede haber cuando el club es sin ánimo de lucro? ¿Qué diferencia hay en la Constitución que se debe tener en cuenta? Bueno, aquí hay un tema fundamental, Juan Pablo, y gracias por la pregunta. En Colombia, todos los clubes deportivos y promotores, incluyo, son aficionados y por ende todos son sin ánimo de lucro, todos son corporaciones sin ánimo de lucro. La única categoría de clubes que tienen una connotación con ánimo de lucro son los clubes profesionales, pero los clubes profesionales, por ende, tienen que aplicarse las normas de la ley 1445 del 2011, en la cual pueden existir clubes profesionales como sociedad anónima, ya aparecen pues todos los clubes de fútbol que conocemos y los clubes de baloncesto y de béisbol, pero todos los clubes aficionados, todos son entidades sin ánimo de lucro, son corporaciones o asociaciones. Jorge, clave todo lo que nos ha contado porque de verdad hay mucha mala información, información errónea acerca de cómo es todo el tema de la deducción de la ley, cómo funciona. Aquí siguen llegando preguntas y las paso. ¿La deducción del 30% aplica al total del impuesto de renta o sobre la renta líquida? Sobre la renta líquida. Sobre la renta líquida. Eso es un dato importante porque cuando uno va a hacer todo el convenio, pues tiene que también aterrizar muy bien hacia dónde va esa deducción, ¿no? Sí, señor. Hay un punto, Jorge, y con esto voy a cambiar un poco de tema, pero dentro de esta pandemia hemos visto muchísimo el florecimiento de campeonatos virtuales y demás actividades que se hacen a través de computador y red y demás. ¿Esto tiene hay alguna jurisdicción en Colombia? ¿Hay una parte jurídica que reglamente este tipo de prácticas? Porque en el mundo sí se aplica muchísimo. Sí, pues digamos que los eSports es una práctica que en pandemia ha cogido mucho vuelo, pero en Colombia no ha sido regularizado el tema. Juan Pablo, en este sentido tenemos que tener en cuenta que la entrada de nuevos deportes fue regulada por el Ministerio del Deporte, pues Coldeportes, inclusive esa resolución la alcancé a dejar cuando estuve allá, que es la resolución 1440 del 2009. Y esa resolución contempla una serie de requisitos para la entrada de nuevos deportes. No obstante, como le digo, el mundo del deporte muchas veces va en silla de ruedas, mientras el mundo va en Fórmula 1, porque no solo es en el tema tributario. Entonces, digamos que hoy en día uno, después de 11 años de expedir esa resolución 1440, pues si uno se pone a mirar puntualmente los requisitos y los que quieren consultar el tema, los invito a que la consulten, pues obviamente los eSports no tienen cabida para hacer nuevo deporte en Colombia. Entonces, si hoy en día me dicen, oiga, ¿cómo podemos montar una federación de eSports? No se puede porque no es posible, ninguna federación de eSports tiene una vinculación directa a alguna de las asociaciones contempladas en el artículo primero de esa resolución 1440. Entonces, hoy en día ha habido un desarrollo, por ejemplo, la federación, en la DIMAYOR se creó un campeonato virtual, la Federación de Ciclismo se han hecho carreras virtuales, entiendo que en el tema de deportes a motor también ha funcionado muy bien el tema, pero digamos que todos estos temas son manejados de manera empírica, no hay un desarrollo legislativo como tal, y hoy en día lo que le digo, no es posible acceder a una federación o mucho menos pensar en la constitución de clubes de eSports porque no son deporte en Colombia. Y esa es una precisión muy importante. Cuando yo voy a hablar de deporte como tal, tengo que tener previamente un concepto de la dirección de posicionamiento del Ministerio del Deporte para ser catalogado deporte. Mientras no tenga ese concepto favorable, pues no soy deporte y sencillamente mi práctica como muchas otras, son prácticas recreativas, teniendo claro que desde el punto de vista constitucional, una cosa es deporte y otra cosa es recreación. ¿Y considera usted que en el corto o mediano plazo, hablemos más bien de mediano o largo, porque según lo que he visto su analogía nos da para pensar en eso, va a haber algún tipo de reglamentación para ese tipo de actividades de eSports, como usted lo menciona? Yo considero que sí, entiendo que el ministro Lucena viene trabajando el tema y yo creo que por el crecimiento de esta práctica, me parece que es importante sacar una reglamentación. Y pues eso me recuerda los comienzos de deportes como por ejemplo el ajedrez, que había la discusión, oiga, ¿un ajedrecista realmente practica deporte?
Entonces, pues ahí venía una discusión que por allá se saneó en la época de Samanach en el Comité Olímpico, en el cual se decía que la descarga calórica de un ajedrecista era tanto superior a un automovilista, por ejemplo. Entonces, la descarga calórica, pues me comportaba una actividad deportiva por esta vía. Entonces, hoy en día hay estudios que dicen pues que la actividad de un jugador de eSports puede ser superior a cualquier otro deportista físico. Entonces, en ese sentido, yo lo que sí creo es que debe abrirse la puerta para la discusión, eh, porque pues es innegable que las nuevas generaciones están muy metidas en los eSports. Bueno, Jorge, de verdad ha sido una charla que es difícil porque, pues obviamente, como usted bien lo dice, tiene mucha normatividad y reglamentación que uno debe conocer de cara a poder hacer un proyecto sano de patrocinio y demás. Darle las gracias a toda la gente que está en este proyecto, buscar tratar un tiempo tan difícil y poderle verdaderamente traducir una ventaja a quienes hacen la inversión como empresa privada o como pública, pues es importante clarificar todos esos temas que se deben tener en cuenta, cómo funciona la ley de deporte, y creo que la recomendación en general es aprovechar la Federación Colombiana de Automovilismo, que es el ente que nos puede permitir este paso o este viaducto claro para poder manejar los recursos y tener la certificación y demás, que es lo que la empresa requiere. Sí, Juan Pablo, pues muchas gracias por la invitación. Me parece que estos temas ayudan mucho a la comunidad deportiva, pues a clarificar muchas dudas que se tienen. Y bueno, quedo abierto, Juan Pablo, pues a la invitación que a bien tenga a formularme para ayudar al automovilismo deportivo en Colombia. Pues Jorge, antes de ese, sí me gustaría si nos pudiera dar redes sociales donde lo podemos buscar, porque seguramente mucha gente la que está aquí con nosotros también quiere seguir consultando temas, ¿sí? Y no quiere dejar en el vacío, y de pronto pues usted es la persona, o usted es la persona indicada para que nos decida. Entonces, ¿cómo lo podemos buscar y contactar? Bueno, pues nuestra página web es www.colmenaresasociados.com. El correo corporativo, el base de la firma es contacto@colmenaresasociados.com, y el teléfono 311-599-0073. Ahí los atenderá la coordinadora administrativa de nuestra firma, y pues desde luego quedamos atentos a lo que necesiten, con el mayor de los gustos, Juan Pablo. Pues están en la page de autos también. Janet notó toda su información, porque de verdad que mucha gente que tiene, como le digo, tantos vacíos de una información que es muy superflua para todos los que estamos vinculados al deporte. Le agradecemos muchísimo su tiempo, todo lo que nos aterrizó, y esperamos, ojalá que no, volver a conversar pronto para ver cómo viene toda esta dinámica, que se active un poquito el tema de la pandemia o post-pandemia, ojalá, y podamos seguir teniendo su guía para poder hacer un negocio que corresponda, que sea correcto y que traiga la mejor situación o ecuación para las dos partes, el deportista y la empresa privada. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo muy especial a Janet, que hizo el contacto, y bueno, a toda la familia del automovilismo les deseo una feliz noche y quedo atento a lo que requieran a futuro. Muchas gracias. Descanse, Jorge, muchas gracias a todos, un abrazo muy grande. Muchas gracias.